Ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, iniciando el mes de la veracruzaneidad. Ya ves que te leo la mente, sí, Miguel Salvador Rodríguez. No, y traigo más temas todavía. Este es todo nuestro avión que está muy bien estructurado y muy bien armado. Como debe empezando esta semana, empezando este mes de abril, que ya estamos a prácticamente 22 días, exactamente 21 días, ¿no? 21 días ya de la celebración, es la celebración de los 500 años de ser mexicanos, de esta mezcla, de este mestizaje, de esto que en su momento pues eran unas tierras, no se puede decir inhóspitas porque sí las vivían, no, pero pues eran inhóspitas, sí las vivían, eran médanos, pero las habitaban las distintas tribus, los distintos grupos indígenas que estaban en estas áreas, los totonacos, los olmecas, ¿no? Bueno, olmecas era hacia el sur, pero era el sur. Más que nada totonacos. Más que nada eran totonacos, al sur eran los olmecas, todavía nos tocan, la parte de Tabasco, al sur de Veracruz. Aquí eran todos los totonacos, que estaba el cacique Gordo, quien también es uno de los perpetradores de la alianza, de la primera alianza con Cortés en su momento, ¿no? Así es, don Jorge, pues muy buenos días, días aireados, frescos, abríguese, porque sí, no está muy está muy caluroso el asunto. Yo salí muy primaveral y sí sentí la brisa aquí bastante fresca. Pero bueno, pasando al tema a los temas que nos atañen, efectivamente lo que usted nos dice, don Jorge, el cacique Gordo es el primer aliado que va a tener Hernán Cortés y su grupo, y que pues esta alianza se va a forjar gracias precisamente a la interpretación, no solamente traducción, sino la interpretación que va a hacer la lengua, en este caso doña Malinche, doña Marina, que va a ser el apoyo fundamental de Hernán Cortés, porque platicábamos que no es lo mismo traducir, y de estas traducciones existen las traducciones literales, ¿no? Por ejemplo, The Dog House, vamos a hacer, tú lees y traduces literalmente del inglés al español y dices perro casa, ¿no? Y todavía eso, perro casas, ¿no? Pero porque es house, pero no porque sea plural, sino es el complemento de pertenencia. Entonces dirías perro casa. Ahora imagínense si vamos a traducir estilo Yoda para así, ¿no? Perro casa, caballo casa, barbado hombre, ¿no? Entonces a la Malinche le va a corresponder ser la traductora y la intérprete de todo esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que no puedes traducir literalmente porque son diferentes composiciones gramaticales. Pero el alemán tiene unas composiciones gramaticales muy distintas a las del idioma español, don Jorge, por ejemplo, del inglés. Pero lo que quiero llegar, y que creo que vamos a coincidir, y los amigos radioescuchas, que si no tenías un perfil, unos estudios, que lo que implica ser un traductor e intérprete, pues debió haber sido muy difícil este tipo de acción. Estamos hablando, usted me está hablando de la época actual, donde ya no necesitas ir, no voy a tirar el gol, pero era lo único que teníamos en en aquella época, el Franklin, era donde estudiabas inglés, ¿no? Pero pues, ya actualmente hay muchos institutos donde puedes, y es más, lo puedes hacer hasta desde tu casa, con las redes sociales. Pero ahí te van explicando precisamente. Pero también estaba el Centro Cultural de Idiomas de Jorge Vera. Yo me acuerdo nada más de ese, don Jorge. A mí me mandaban y no entraba yo. No, aquí no es porque quedaba cerca de mi casa. Tú nomás te quedaste. Llegaba yo. Twinkie Wonder, Delaware Punch. No, pues. A la Coyota. Va a semar a la Coyota, pero no. Ya a mí mire, yo siempre he sido muy cuadrado en ese aspecto. Entonces decía yo, ¿por qué Dot House? ¿No? O sea, pero entonces ya con el paso era yo un muchachito, era un niño yo de primaria. Entonces, ahora imagínese en esa época tratar de traducir, pero ya había escritura y ser no, Jorge,
para empezar, eran pictogramas los que tenían los nativos. El castellano ya existía. Por eso, don Jorge, pero a ver, es que usted no me ha captado la idea. A lo que quiero llegar es que precisamente conceptos nuevos, sobre todo estamos llegando a un área que no hablan el mismo idioma, que no sabemos cómo lo vamos a interpretar, y esta mujer mucho menos tenía el conocimiento amplio de cómo los conceptos del castellano. Entonces, estamos hablando de meses, don Jorge, desde que la Malinche entra en contacto con estas personas. Sí, miren, para echar nada más, amigos radioescuchas, una línea de tiempo para no perdernos. Estaba yo checando que si llegan más o menos en abril, el 22, vamos a ponerle, que debemos recordar que es otro calendario, el calendario juliano. Y si llegan en abril, mayo, junio, que se pudo haber hecho la fundación, agosto, septiembre, y en noviembre ya estaban entrando en Tenochtitlan, ¿se da usted cuenta? O sea, a ver, y entonces la capacidad de esta mujer, volvemos al punto, es una mujer dotada para poder comprender, traducirle del náhuatl al maya y del maya al español Jerónimo de Aguilar, y luego ella sola comprender e interpretar, porque no dudemos que a lo mejor el cacique gordo pues le decía en el idioma, ¿no? En el totonaco, y de ahí al náhuatl, y del náhuatl al español, y cómo ella supo precisamente explicarle a este hombre las divergencias precisamente que existían entre los pueblos, el sometimiento, y cómo aparte podía hacerse una alianza con ellos. En este caso podríamos sintetizarlo un poco en lo que el Señor quiso decir, ¿no? Es esto, ¿no? Y esta parte es donde son los principios de la diplomacia, ¿no? Donde la primera diplomática, fue la primera diplomática en México, vamos a ponerle, no era México, ¿no? En este caso después de la conquista se llama la Nueva España, pero bueno, en estos territorios se puede decir que fue la primera diplomática donde de lo que dice una cosa, bueno, a ver, lo que él quiso decir, entonces entran matices. Y lo que te conviene, porque volvemos a parte. Entran matices, entran eufemismos, ¿no? Entran incluso luego medias verdades, ¿no? Entonces entra todo un juego donde literalmente no puedes decir las cosas, porque si ustedes se van también, amigos que nos escuchan, hagan un ejercicio literal, y si llega una persona y te dice en su momento, oye, ¿cómo me veo hoy? ¿No? Eso es muy... Lo acabo de escuchar. ¿Cómo me veo hoy? ¿No? Y una persona, vamos a suponer una persona que está un poquito llenita, ¿no? Y de repente robusta, se pone... ¿no? Ajá, y que estoy siendo eufemista. Sí. ¿No? Entonces una persona que está pasadita de peso, ¿no? De hueso ancho. ¿No? Y que de repente llega con una vestimenta que no le favorece. Pues estoy siendo eufemista, otra vez, ¿no? Un término eufemístico, no le favorece. En pocas palabras, se lee muy mal, ¿no? Y tú con tal de no herirle, no le vas a decir que parece el globo de Cantoya. Exactamente, no le vas a decir que parece una piñata, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? No, pues sí te ves bien, pero se te vería mejor alguna otra cosita que te pusieras, ¿no? Ándale. ¿No? Pero entonces ya no le estás diciendo literalmente que se ve espantosa. Le matiza, así es, mira, sí te ve bien. Pero para eso se requiere. Te pudiera favorecer más esta otra. Bueno, entonces está usted dándome la razón de las pocas veces. No, si yo no te he dado, yo no te estoy diciendo que no. Porque mire, le voy a poner el ejemplo práctico. De acuerdo a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, los recaudadores aztecas llegan y son aprehendidos por los españoles a solicitud de los totonacos, y después son soltados por los mismos españoles, y Cortés hace un juego de ajedrez en el cual le dice a los totonacos: ustedes los dejaron ir, por su culpa se escaparon, y por el otro lado a los aztecas le dice: nosotros los soltamos porque estos señores los tenían detenidos. Entonces queda bien con uno, con otro, pero eso no creo que haya sido tan sencillo precisamente de explicar, don Jorge, ¿no? Porque vaya, de tontos pues nadie tenía un pelo, ni unos ni otros grupos, eran conveniencias. Unos querían deshacerse precisamente del sometimiento
salvaje, vamos a decirlos, a los que los tenían sometidos, de entregar tanto tributos como hoy llamaríamos impuestos, pero aparte, pues también los holocaustos y los sacrificios que tenían que entregar, ¿no? En estas culturas que hace un poco, acabo de leer en Twitter que algunas personas dicen, bueno, pero es que en Europa era diferente porque las batallas, pues ahí te dejaban regados a todos los muertos porque los mataban, y aquí no, aquí los sometían, se los llevaban y luego los sacrificaban, pero al fin y al cabo, de todas maneras se iban a matar, ¿no? Algunos se los comían. Y ¿no? Algunos se lo comían, pero pues era parte de los rituales. Es parte del ritual, y ojo, cuando volvamos a este mismo tema, hay que aceptarlo, pues era parte de los ritos sagrados y religiosos que mantenían todos los grupos indígenas en estas regiones. Y bueno, pues tenían sus diferentes, cada quien su rito. Tenía su corte con sus esposas, tenía hasta un museo, también dice Bernal Díaz del Castillo, con seres, no fantásticos, pero deformes, una especie así como Casa de los Horrores, y un zoológico, precisamente también en Chapultepec. Pues es parte, y ojo, estamos hablando de que eran grupos civilizados, eran toda una cultura realmente. Porque había unos salvajes como los chichimecas, que no tenían una organización como tal civil. Y muchos grupos, sobre todo en la zona norte, ¿no? En los territorios del norte, no estamos hablando, ya nos vamos a ir al corte, pero por ejemplo ya más al norte, los navajos, ¿no? Los apaches, sí, eran grupos que tenían una cierta cultura, pero eran más que nada nómadas, y al no estar establecidos en un mismo punto, les daba ese carácter de salvajes en lugar de estar ya así es establecidos, y ya formaban una civilización con toda una codificación y una cultura como tal. Nos vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live en Nación Veracruz. Nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. También estamos en Instagram, @Nación Veracruz, Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae ya el mes de la veracruzanidad, abril. Ya estamos pues prácticamente a 3 semanas de los festejos de los 500 años de la ciudad de Veracruz, haciendo esta compilación, sobre todo hablando dentro de todo de este mestizaje, de cómo se dio este primer encuentro, y pues ya podemos sintetizarlo tal cual como el primer acto de diplomacia, ¿no? Que se llevó a cabo en estas tierras que posteriormente ya fueron la Nueva España, y ya en su momento la nación, la República Mexicana que vivimos el actualmente. Imperio Mexicano y luego la República Mexicana. Todo lo que se pasó, porque fue el imperio, luego el otro imperio. Luego, y siempre fue república. Sí, ya después, fue ¿no? república. Pero ya fueron 2 imperios. 2 imperios. El de Iturbide y el Maximiliano. Así es. ¿No? Y ya luego la dictadura. No, pero pues la dictadura no dejó de ser la guerra de reforma, luego la dictadura de Porfirio Díaz, luego pues la gran guerra también ideológica, la revolución de caudillos, la revolución, y luego la otra dictadura pelada del PRI, ¿no? La perfecta. La dictadura perfecta, diría Vargas Llosa, que por cierto tienes pendiente de leer El Pantaleón y las Visitadoras, que es un gran libro de Vargas Llosa. Y estoy con los cuentos de Guy de Montparnasse, fíjate. Me gustan, aparte de Bola de Cebo, ya ayer leí Rosita, muy interesante. Son Cabellera, también me gustó mucho. La verdad lo recomiendo mucho, amigos jóvenes que nos estén escuchando, los pueden igual, no es necesario que compren el libro, que sería muy bueno. No, de Montparnasse, no, de Maupassant. De Maupassant, pero de Montparnasse es donde está. Que la pronunciación es Guy de Montparnasse. Pero, pueden adquirir el libro, no se lo roben, porque ya ven que es algo muy raro que se hayan robado la Guerra de los Mundos. Esa nota... Es que ya no me averiguaron, me quedaron que me iban a averiguar cómo estaba la situación jurídica de no era la primera vez que se robaba libros, no era la primera vez. Pero a él sí todo el peso de la ley
qué bárbaro, es increíble cómo... Pobre persona, digo, no debe uno rezarse no debe de robar, no debe de robar. Entenderlo tal cual. Estamos haciendo no te vas una a robar apología. nada. No hay que hacer apología ni nada. Pero sí es increíble cómo se maneja el tema de la procuración de justicia en este país, que digo que no deja de ser esto totalmente surrealista, ¿no? Donde un país donde se roban un banco a cada día, cada 24 horas se roban un banco y nunca dan con uno o varios bancos. Y te atontas, te roban a ti también. Lo que tú quieras, y nunca dan con los malhechores, nunca dan con los asaltantes, y en este caso aprenden este individuo robándose un libro, que es algo inusitado. No, hombre. Mire, con decirle, bote. ¿cómo se llama esta avenida que va a dar al aeropuerto por el Coyol? JB Lobos. JB Lobos, ¿verdad? Juan Bautista Lobo. Fíjese que ahí hay un taller mecánico y donde están vehículos pues accidentados, y hay una plana de un tráiler que se accidentó con libros. Oiga, don Jorge, ya van varias veces que paso y se siguen ahí los libros ahí metidos, y no he visto que nadie haya querido robarse algunas cajas de libros. Y este personaje que se llevó la Guerra de los Mundos, pues bueno, fue a parar a Playa Linda. Pero bueno, vamos a averiguar prontamente aquí hay un buen dato. A ver. Perdón, sigo mal todavía, no me logro componer al 100%. Si estoy con esta paletita no es porque le estoy haciendo aquí al sangrón, es porque se ayuda, que son las que me trajo claro, Carmelina Preu Medina. A ver, Brenda Baizabal, muchas gracias, mi querida Brenda. Igualmente te mandamos saludos a ti y a todos. También, a ver, nos manda este mensaje Daniel Abdón Valderas. Muchas gracias, Daniel. Dice, solo quiero decir que el hecho de que los chichimecas no tuvieran una organización sedentaria como las mesoamericanas no quiere decir que no fueran civilizados. Dice, ellos tenían una organización social, un territorio y sus propias formas religiosas. Dice, les recomiendo una publicación de Lina que se llama Tiempo y Región, tomo 2, de Carlos Viramontes. Oye, pues muchas gracias, sí, Daniel Valderas. Por supuesto que hay que... no me puedo acordar. Yo estuve en unas ruinas allá, en unas pirámides, vestigios de los chichimecas allá por Nuevo Casas Grandes. Ay, no recuerdo ahorita el nombre, que están así sumidas, de hecho, y son todas de... Pues es como... ¿cómo se llama esta? Que es como como una argamasa, que se dice que es adobe, ¿no? Casi todo es hecho de adobe. No recuerdo, en este momento no recuerdo el nombre, pero yo estuve ahí y era precisamente de la cultura chichimeca allá por Chihuahua. Sí, hay una cultura, bueno, eran chichimecas porque así los consideraban precisamente las civilizaciones del centro, como que eran salvajes, eso es lo que significa chichimeca. Bueno, por otra parte, don Jorge, son 172 años y celebro mucho y mando una felicitación a la autoridad que está pues rescatando el obelisco a las 4 veces heroica, aquí cerca del decano de la prensa nacional. Vi que ya están trabajando y me parece que son de la Secretaría de Marina, trabajadores de la Secretaría de Marina. Este monumento que tiene su historia, porque aparte por ahí un expresidente, gobernador, se cayó ahí y se iba a llevar a un presidente que era Ernesto Zedillo, todavía está por ahí el video. Y bueno, son 172 años de la tercera H de 1847, donde la ciudad de Veracruz por más de una semana va a sufrir un intenso bombardeo. Aquí también debería de haber disculpas muy sentidas, por cierto, donde Veracruz en marzo de 1847 va a ser asediada, bombardeada. Bueno, va a haber infinidad de muertos y bueno, va a ser tomada el 29 de abril de 1847, y por ese hecho de armas nos van a otorgar precisamente la tercera vez heroica. Y posteriormente el 18 de abril de ese mismo año se va a dar la batalla de Cerro Gordo. Un saludo muy afectuoso a toda la comunidad ahí de Cerro Gordo. Va a haber varias actividades, debe de haber, pues yo desde aquí lanzo pues una convocatoria, una atención para todos los autoridades, tanto estatales como de ahí del municipio de Cerro Gordo, para que no dejen pasar. Es muy bonito, debería de haber ahí un funicular, ¿se llama?
el aparatito porque ese cerro, pues está también otro pequeño, no monumento, sino un promontorio de fortificación que fue rescatada por la Universidad Veracruzana hace como 10, 15 años, y que bueno, ahí se quedó. Pero muy interesante este tipo de cerros de vigías, y ahí en Cerro Gordo, pues los soldados mexicanos pues también ofrendaron su vida entre el 17 y 18 de abril de 1847 para tratar de detener a las fuerzas norteamericanas que avanzaban hacia la Ciudad de México. Panchito Viveros ahí estuvo, ¿no? Y Panchito Viveros ahí estuvo, y como él... Tu novela de la tercera H, precisamente, pero sí es emotivo cuando uno va y ve todos estos cerros, y ojalá las personas se hiciera algún atractivo turístico, cultural, porque gastronómico ya lo hay. Ay, gastronómico. Se come delicioso ahí, hay varios asaderos que vas y comes una cecina impresionante. Sí, bueno, nos tenemos que ir, muchísimas gracias, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Los escuchamos mañana, martes, Nación Veracruz, 500 años y más. Muchísimas gracias a todos por su atención, vamos a estar mañana en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Muchas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, Gladys Pérez, nuestra productora, Ricardo Jacome en controles. Soy Jorge Luis Malpico Ortiz. Buen día, páselo muy bien. Cadena Más Latina, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.